En este video vamos a hacer algún análisis sobre la balanza de pagos argentina. La idea es ver con este ejemplo, primero, dónde encontrar los datos que nos van a ayudar a interpretar esta registración, así como poder hacer algún análisis sobre por qué la balanza de pagos argentina exhibe los resultados que vemos, cuáles son las causas que nos permiten entender los resultados que vamos a ver y poder hacer algún análisis más a nivel macro para entender algunas problemáticas de la Argentina con respecto al sector externo. Vamos a arrancar desde la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este es el organismo que lleva adelante la registración de toda la información y la compilación necesaria para tener las estadísticas de balanza de pagos, donde en la parte de cuentas internacionales vamos a tener, por un lado, los informes técnicos y las publicaciones que hace este instituto sobre la balanza de pagos. Y yendo a la parte de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, veremos, como les decía, los informes técnicos, pero a la vez tenemos una serie de series históricas que se pueden descargar y se pueden trabajar, donde aparece integrado toda la serie de valores para los distintos rubros que componen la balanza de pago y para la evolución histórica. Si descargamos este archivo, vamos a ver que nos va a devolver un Excel y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Un índice donde tenemos el detalle de qué hay en cada una de sus páginas, en cada uno de esos cuadros, pero básicamente la información se compone, por un lado, de la balanza de pagos, de la posición de inversión internacional de la Argentina, es decir, sus activos externos versus la emisión de pasivos externos, y el stock de deuda externa. Comenzando en la parte del balance de pagos, vamos a ver en el cuadro número 1 que resume la balanza por componentes y categoría funcional, que tenemos toda la serie histórica. Tenemos los totales anuales desde 2019 hasta 2006, así como la desagregación trimestral. Nos vamos a quedar solamente con el 2019, nos interesa ver qué ha pasado en el último año en la balanza de pagos argentina. Comenzando por la cuenta corriente, vemos que el saldo en 2019, el saldo total es de menos 3.400 millones de dólares, lo cual ya nos quiere decir que por cuenta corriente se fueron más divisas de las que entraron. Tendríamos un déficit de cuenta corriente. ¿Cómo entendemos que se compone este déficit? Bueno, en primer lugar vemos que por el lado de bienes y servicios, la balanza comercial, tenemos un superávit de 13.000 millones de dólares. Pero este superávit se más que compensa con este déficit en el ingreso primario, que es de menos 17.000 millones de dólares. Vemos que la cuenta de ingreso secundario, que son más que nada transferencias, exhibe un valor bastante pequeñito, es de 800 millones de dólares, que si lo comparamos con los otros dos valores no nos mueve mucho el resultado. Por tanto, una primera conclusión que podemos tener es que la cuenta corriente es deficitaria porque el ingreso primario es mucho más grande el déficit que el superávit de balanza comercial. Yendo primero a este superávit de balanza comercial, vemos que en la parte de bienes tenemos un superávit comercial de 18.000 millones de dólares porque las exportaciones argentinas son más que el valor de las importaciones, es decir que solo por el intercambio de bienes la Argentina tiene un superávit de balanza comercial. Ahora bien, en la parte de servicios vemos que esto ya no es así porque se importan más servicios de lo que se exportan. No obstante, de esta diferencia de balanza comercial en bienes superavitaria y balanza comercial en servicios deficitaria, nos queda un superávit de 13.000 millones de dólares. Si vemos los rubros que componen este ingreso primario, veremos que las remuneraciones de empleados no juegan mucho para explicar este déficit de 17.000 millones de dólares, sino que lo que nos lo va a explicar son las rentas de la inversión. El hecho de que a lo largo de un año en la economía argentina se van más divisas en conceptos de utilidades e intereses de los que entran. Podríamos pensar en empresas que remiten utilidades a sus casas matrices en el exterior o préstamos de los que hay que pagar los intereses a residentes en el exterior. Comenzamos a ver un poco eso. Vemos que el rubro de inversión directa es deficitario porque si bien los residentes argentinos han
invertido en el extranjero por monto de 1.300 millones, la inversión directa en Argentina con intereses estratégicos es de 6.600 millones. Por lo tanto, es más lo que el extranjero invierte en Argentina que lo que Argentina invierte en el extranjero en inversión directa. En inversión de cartera encontramos algo similar, pero los valores nos muestran que es este rubro dentro del ingreso primario el que mueve más la balanza comercial, donde acá vemos que los créditos son de 3.000 millones de dólares, pero los débitos son de 11, que se acerca bastante al total del ingreso primario. Vemos que en concepto de intereses o dividendos hay divisas que salen de la Argentina para afrontar estos pagos y estas divisas suman un total de casi 12.000 millones de dólares, que es prácticamente el monto de renta de la inversión que nos explica en parte este déficit de cuenta corriente. También ayuda a componer este déficit el resto de esta cuenta, que son los conceptos de otra inversión donde hay intereses o dividendos, más que nada intereses que se van en conceptos de otro tipo de inversión, que no entra ni en inversión directa ni en inversión de cartera. Pero una cosa importante que podemos empezar a pensar es que si bien la Argentina tiene un superávit comercial, porque sus exportaciones de bienes y servicios son mayores que sus importaciones de bienes y servicios, y eso hace que por esta vía ingresen dólares a la Argentina, esos dólares no alcanzan para sustentar la necesidad de financiamiento que hay para hacer frente a estos pagos de renta de la inversión. Por las operaciones corrientes en el año 2019, y como vemos también aplica para años anteriores, la Argentina necesita más dólares de los que puede generar por su propia actividad exportadora. ¿De dónde salen esos dólares? Esos dólares van a salir de las operaciones de la cuenta financiera. Antes de pasar a eso, veremos que de la suma de la cuenta corriente y la cuenta capital sale la necesidad de financiamiento. Si hacemos estos menos 3.400 más 127 de la cuenta capital, nos va a dar esta necesidad de financiamiento que nos está diciendo que en este año, 2019, la Argentina necesitó 3.300 millones de dólares para sostener el pago de intereses que no se podía financiar vía exportaciones, vía entrada genuina de dólares. Antes de pasar a la cuenta financiera, nos podemos preguntar por qué esta cuenta capital exhibe valores tan pequeños y si ustedes lo ven en los trimestres pasa lo mismo. Con esta nueva metodología de la balanza de pagos, la cuenta capital pierde relevancia porque hay algunas cuestiones que antes incluían que ahora no, pero si uno tuviera cualquier duda para entender e interpretar estos gráficos, en la propia página del INDEC, abajo del todo, uno puede encontrar todos los documentos metodológicos. Acá nos explican cómo se elabora la balanza de pagos y vamos a ver rápidamente en la cuenta capital de qué se compone los registros que van a esta cuenta. Y nos va a decir que muestra los asientos de crédito y débito de activos no financieros no producidos y transferencias de capital. ¿Qué son los activos no financieros no producidos? Básicamente, compra-venta de tierras por parte de embajada, compra-ventas de derecho de propiedad, marcas registradas, este tipo de cosas es lo que estamos registrando en la cuenta capital y transferencias de capital que no son, como ven acá, ni efectivo ni existencias. Este tipo de transferencias son muy poco frecuentes y registran montos bastante bajos de valor si lo comparamos con el resto de las actividades que componen el resto de rubros. Por eso en general vamos a ver que la cuenta capital no tiene valores muy sobresalientes ni nos pueden ayudar a explicar gran parte de estas tendencias porque las actividades que van ahí son, como ven, dentro de todo marginales en el volumen de transacciones del resto de la economía argentina para con el resto del mundo. Volviendo al resultado que habíamos visto de esta necesidad de financiamiento de 3.500 millones de dólares, ese es justamente o prácticamente el valor que tiene la cuenta financiera. Si a este valor de 4.090 le sacamos los ahorros de emisiones, nos va a llevar a el valor de la necesidad de financiamiento. Lo que estamos viendo con este valor de la cuenta financiera es cómo se pudo sostener o solventar esa necesidad de financiamiento. Este valor negativo de la cuenta financiera
nos lo podemos explicar pensando básicamente que la emisión neta de pasivos a lo largo de este año fue mayor que la adquisición neta de activos. Se emitió deuda para poder obtener esas divisas que nos permitan afrontar los pagos que veíamos en la cuenta corriente. Si lo vemos por rubros, vamos a ver que en concepto de inversión directa han entrado 4.500 millones de dólares. En conceptos de pasivos que se han generado, podemos pensar en residentes extranjeros que invierten en empresas argentinas con una idea estratégica. Entonces se genera esta obligación de retribuir a esa inversión, que es bastante más grande que la inversión que han hecho residentes argentinos en el extranjero, en concepto de inversión directa. Pero de esta diferencia salen estos 4.600 millones de dólares. Más importante que la inversión directa es la inversión de cartera, donde acá lo que vemos es que se han comprado activos, se han adquirido activos que van en inversión de cartera, y acá hablamos más que nada de títulos y obligaciones, pero además también se deshicieron los residentes argentinos de 5.000 millones de dólares en conceptos de estos pasivos. Acá es importante ver que como este pasivo está restando, se va a sumar este activo, y lo que nos quiere decir este número positivo de 7.000 millones de dólares es que se han ido divisas en concepto de adquirir activos y en concepto de cancelar pasivos. Por eso está sumando este valor de la inversión de cartera. Sí es importante ver que en el rubro de otra inversión también se fueron divisas de esta economía. ¿Por qué? Por un lado, porque se adquirieron activos en 31.000 millones de dólares, y esto tiene más que nada que ver con compra de moneda y depósitos, y estos activos se generaron en una mayor medida que la emisión de pasivos, que es prácticamente de la mitad. Por lo tanto, estamos viendo que se han generado estos activos externos en una mayor medida, y eso demanda divisas. Por eso todos los valores que estén sumando en la cuenta financiera implican que salen divisas de este país, excepto en los activos de reserva, que son las reservas del Banco Central. Lo que vemos para todo el periodo 2019 es que el Banco Central perdió 21.000 millones de dólares en conceptos de reservas que antes tenía. Estas reservas se fueron en parte para financiar esta otra inversión, estos activos de 14.000 millones de dólares, en parte para financiar este aumento de los activos y disminución de pasivos de cartera. Una vez que hemos visto este desglose en los grandes rubros, podemos calcular la adquisición neta de activos y emisión neta de pasivos, donde veremos que si sumamos todos los rubros del activo, que son estos cuatro que aparecen acá, nos dará que para el periodo hay una adquisición neta de activos de 13.500 millones de dólares, y si hacemos lo mismo con los pasivos, que son los que aparecen acá, veremos que como la emisión de pasivos es 4.000 millones de dólares más grande que la adquisición neta de pasivos, eso nos termina explicando el valor de esta cuenta financiera. ¿Qué podemos concluir para este año 2019? Bueno, como decíamos al principio, tenemos un déficit de cuenta corriente. ¿Cómo se financia ese déficit de cuenta corriente, que es por pago de intereses y utilidades? Se financia con las transacciones de la cuenta financiera, donde por un lado salen divisas en concepto de inversión de cartera, porque los residentes argentinos se deshacen de pasivos y eso demanda divisas también. También salen divisas para generar depósitos o comprar moneda por 14.000 millones de dólares, también hay que financiar eso. Y en definitiva, eso se termina financiando con activos de reserva del Banco Central y con esta inversión directa con pasivos que se generan en el exterior. Este valor de los activos de reserva es lo que nos va a marcar si la balanza de pagos es superavitaria o deficitaria. Y esto es importante para poder analizar después cuáles van a ser las consecuencias sobre el mercado de cambios, como veíamos anteriormente. Acá lo que estamos viendo es que este déficit en la cuenta corriente conlleva una disminución de reservas, y diríamos que para el 2019 la balanza de pagos fue deficitaria. No es lo mismo que sucedió, por ejemplo, en 2018, donde teníamos una necesidad de financiamiento del exterior también, porque el saldo de la cuenta corriente era negativo, pero no
hizo falta liquidar reservas del Banco Central para poder afrontar estos pagos. Y en este 2018 la balanza de pagos fue superavitaria. Este matiz es sustancial para ver el siguiente cuadro. Acá yo tengo en este gráfico separados solamente los totales de la balanza de pagos para poder graficar, y lo que vemos es esta tendencia bien marcada. Lo que estamos viendo básicamente es la tendencia que sigue la cuenta corriente y la cuenta financiera, que justamente como nos reflejan la necesidad de financiamiento van a la par. Vemos un primer periodo entre 2006 y 2009, podríamos pensar, donde la balanza de pagos es superavitaria, en parte explicado por el boom de los commodities y el precio de la soja, pero esta situación a partir de 2010 empieza a cambiar y entramos en una fase donde la balanza de pagos resulta sistemáticamente deficitaria, o por lo menos la cuenta corriente, que como veíamos no es lo mismo. Lo que me interesa destacar acá es que a partir de 2010 todos los años muestran una cuenta corriente negativa, es decir, una necesidad de financiamiento del exterior que se traduce en una mayor presión devaluatoria del peso. Si bien hay años mejores que otros, vemos que la tendencia es siempre a la baja y recupera en parte hasta llegar a 2019. Vemos que el año 2017 tiene el saldo más bajo y se recupera. Ya vamos a ver alguna explicación de por qué. Muchas de estas explicaciones se encuentran en los informes técnicos que elabora el INDEC para explicar los resultados que ven. Volviendo a la página del INDEC, en la parte de informes técnicos podemos ver los informes técnicos anteriores, y en este caso, como me interesa ver el análisis de 2019, voy a quedarme con este volumen 4 número 1, que es para el cuarto trimestre de 2019. En este informe tenemos varias explicaciones y algunos análisis gráficos muy interesantes para entender, más allá de la explicación básica de la balanza de pagos, donde nos explica cómo funciona no solamente este registro, sino la integración con el stock de deuda y la posición inversora internacional. Pero lo que nos dan también es un resumen del comportamiento de la balanza de pago a nivel trimestral, cuáles son las principales variaciones que ha tenido, así como lo mismo para la posición de inversión internacional y deuda externa. En principio tenemos un resumen de los principales movimientos que tiene la balanza de pagos, separado por cuentas como veníamos viendo, por bienes y servicios, ingreso primario y secundario y la necesidad de financiamiento, donde acá nos dice cuál fue la adquisición neta de activos financieros, y lo mismo para la posición de inversión internacional y deuda externa. Todo esto aparece con mucho mayor grado de detalle en la siguiente sección. Yendo al análisis de la cuenta corriente, acá podemos meternos un poco más en profundidad con lo que veíamos. El saldo en la balanza comercial es superavitario, y esto se explica principalmente por la disminución en importaciones de bienes. Y acá uno puede empezar a entender algunas explicaciones o algunas realidades de la economía argentina, donde siempre vemos que ante crisis recurrentes en la balanza de pagos, ante periodos largos de déficit comercial o déficit, mejor dicho, de balanza de pagos, la presión que esto ejerce sobre el valor de tipo de cambio lleva a que rápidamente se corten los flujos de importaciones de bienes, con lo cual esa recuperación que veíamos en el gráfico anterior no se da tanto por mejoras en la competitividad de las exportaciones o alguna causa de ese estilo, sino porque simplemente se cortan las actividades de importación, más que nada vinculadas a la industria manufacturera, que necesita importar insumos del extranjero, y esa dificultad de conseguir dólares para poder sostener estas importaciones hace que rápidamente, cuando la Argentina se queda sin dólares para sostener su actividad, rápidamente se ajuste por el lado de las importaciones, o como dice acá, de las compras externas. También podemos ver si estas variaciones se dan por variaciones en las cantidades o variaciones en los precios, que es lo que nos muestra acá también, más que nada. Y también podemos ver algún análisis por destino de exportación. Para finalizar esta parte, veremos que el segmento de servicios está mucho más detallado por los distintos tipos de servicios, como ven acá, y también hay distintos análisis para la composición, no solo por tipo de servicio, sino por destino de importación
y exportación. Acá empiezan a aparecer servicios como viajes, transporte. Como decíamos, tenemos la explicación general del valor que exhibe, pero lo que les decía que resulta interesante de ver es cómo esta evolución de la cuenta de ingreso primario se explica más que nada por el pago de intereses que va creciendo desde el cuarto trimestre de 2016 y siempre es acompañado por un monto más o menos constante de utilidades y dividendos. Como veíamos, las cuentas de ingreso secundario y cuenta capital no son de mayor relevancia, pero sí la cuenta financiera que nos mostraba un egreso neto de capitales de 3.500 millones de dólares. En parte nos comenta lo que veíamos, que el Banco Central ve reducidos sus activos de reservas internacionales y que el resto de sectores muestran egresos netos de capital. Quedan, como ven, también todas las explicaciones detalladas de los distintos tipos de inversión. No me quiero detener ahora en eso, pero otro concepto que acompaña y complementa a la balanza de pagos es la posición de inversión internacional. Vamos a ver que este cuadro nos muestra el stock de activos externos en manos de residentes argentinos contra el stock de pasivos emitidos por residentes argentinos en manos de residentes extranjeros. De esta diferencia entre activos y pasivos nos podemos hacer una idea de en qué medida la Argentina es acreedora o deudora del resto del mundo en función de que sus activos sean mayores que sus pasivos y seremos acreedores, o sus pasivos sean mayores que sus activos y estaremos en deuda con los residentes extranjeros. Para el año 2019 vamos a hacer rápidamente el mismo análisis que veníamos viendo para la balanza de pagos, donde lo que vemos en primer lugar es este valor positivo de la posición en inversión internacional, que nos dice que la Argentina es acreedora del resto del mundo porque sus activos suman casi 400.000 millones de dólares, mientras que sus pasivos suman 280.000. ¿Cómo se compone esta posición acreedora internacional? Bueno, en primer lugar, en los pasivos vemos que tenemos participaciones de capital y utilidades reinvertidas por un monto de 40.000 millones de dólares y que hay participación de capital en concepto de inversión directa, inversión estratégica y títulos de deuda, pero fíjense que estos dos conceptos no llegan a igualar el concepto más importante de los activos externos, que son los que aparecen acá en otra inversión, fundamentalmente moneda y depósito. Más de la mitad de los activos extranjeros en manos argentinas se explican por monedas y depósitos, y una parte ya mucho menor por préstamos y otras cuestiones. También tienen activos de reserva por 44.000 millones de dólares, básicamente por moneda y depósitos en manos del Banco Central y títulos también. Entre los pasivos que suman estos 281.000 millones de dólares, destaca fuertemente el rubro de otra inversión, como en el caso anterior, pero más que nada estos 108.000 millones de dólares en conceptos de préstamos que tienen mucho que ver con el préstamo del FMI al gobierno general. Eso no lo estamos viendo, pero todos estos cuadros también discriminan por los agentes, los sectores involucrados en cada una de estas transacciones, que es un análisis que también se puede ver de estos cuadros. Si volvemos al informe técnico del INDEC, veremos que también está la posición de inversión internacional, donde también se van explicando las principales variaciones, pero una cosa que me resulta interesante es este gráfico, donde vemos que los activos de reserva y otra inversión son los que explican esta posición acreedora, mientras que la inversión en cartera y la inversión directa nos muestra esta posición deudora con respecto al mundo, mientras la cuenta corriente va acumulando este déficit, este valor negativo a lo largo del tiempo, como para ir pensando cómo se van moviendo estas magnitudes a lo largo del tiempo. Como les decía, está también la presentación de acuerdo a los sectores institucionales, queda para que lo miren, pero vemos que mientras el gobierno general nos explica esta posición deudora de que tiene pasivos con respecto a los residentes externos, hay otros sectores que no son sociedades captadoras de depósitos ni el Banco Central que explican este aumento de activos externos, mientras vemos este déficit acumulado de balanza comercial. Finalmente, tenemos la información referida a deuda externa, que es el último punto, donde podemos verla por sector, plazos y conceptos, o por varias
desagregaciones más, pero me interesa ver más que nada para el 2019, porque esto es una variable stock, nos muestra la cantidad de deuda al último trimestre de 2019, donde lo podemos discriminar por sectores institucionales. Si vamos al final del cuadro, veremos cuál es el saldo bruto de la deuda externa, que al cuarto trimestre de 2019 es de 277 mil millones de dólares, y podemos entender esta deuda en función de los sectores institucionales que deben afrontar estos pagos, donde claramente el gobierno general es quien recibe la mayor carga de esta deuda. Por un lado tenemos esta deuda a largo plazo, que se compone más que nada de títulos de deuda y del préstamo, del FMI, todos conceptos valuados en moneda extranjera, pero básicamente acá está la mayor parte de deuda externa argentina y alguna parte también en el Banco Central en este concepto de préstamos. Pero lo interesante de ver es que la mayor parte de deuda externa argentina es deuda pública porque los sectores vinculados a la parte privada de la economía, podemos pensar en estos otros sectores o las sociedades captadoras de depósitos, no tienen valores tan altos de deuda externa, excepto puede ser el caso de las sociedades no financieras que tienen gran parte de su deuda a corto plazo, y acá estamos pensando más que nada en empresas que tengan que tomar deuda en dólares o ese tipo de operaciones, pero que si vemos no son montos tan grandes con respecto a la deuda del gobierno general. Podemos ver en el cuadro siguiente cuál es la evolución en el tiempo de la deuda externa y tenemos distintos periodos dentro de cada año, desde 2006 hasta 2019, para ver cuáles son las variaciones. Si graficamos estos valores, podemos ver la tendencia de la deuda externa argentina, donde vemos que entre 2006 y 2015 muestra valores relativamente estables, rondando los 150 mil millones de dólares, pero desde 2016 la tendencia es claramente al alza. La Argentina se encuentra hoy más endeudada y en parte eso es por lo que veíamos antes de cómo se van configurando el stock de deuda externa y en parte eso nos permite volver a entender el déficit de la cuenta corriente, por qué se va tanta divisa en intereses de la deuda que vemos que es mayor en este último tiempo y eso exige una carga mayor de intereses, lo cual pueda llevar a agudizar el déficit que veíamos en la cuenta corriente. Y de esta manera también entendemos un poco cómo es que se integran todos estos conceptos, todas estas registraciones que veíamos que nos pueden dar un panorama preciso del sector externo en Argentina. También podemos ver estas explicaciones en la última sección del informe técnico del INDEC, donde habla de la parte de deuda externa, con algunos otros análisis como las monedas en que está evaluada este tipo de deuda, y quedan algunas cuestiones básicas en los anexos. Yo con este video no pretendo ser exhaustivo en la explicación, sino simplemente mostrar cómo se puede llegar a estos datos, acceder a esta información pública y ver este tipo de análisis que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que acompaña la presentación de sus estadísticas con información ya interpretada en formato, en este caso, trimestral.